¿Qué tal? Dios los bendiga a todos. Y realmente Dios nos bendice porque vamos a abrir la Escritura, vamos a estudiar la palabra. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de YouTube o Facebook. Dios los bendiga a todos. Y estamos estudiando, y si Dios quiere hoy vamos a terminar con la primera de las 7 secciones paralelas. Ustedes recuerdan que yo les expliqué que Apocalipsis estaba dividido en 7 secciones paralelas y progresivas y que muestran siempre el mismo periodo de tiempo, el periodo de la iglesia en la tierra, desde que el Señor Jesús ascendió hasta que vuelve. Y cada sección tiene una mirada más profunda sobre lo espiritual. Y ya en el capítulo 12, ahí ya profundizamos directamente en la parte espiritual. Y cada una de estas secciones también van profundizándose con el tema de la segunda venida. Y ya en la última sección entramos en el juicio y en el cielo nuevo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que esta es la que estamos estudiando, es la primera de las 7 secciones. Y habla de la iglesia en la tierra y desde el punto de vista terrenal. Lo que tenemos que entender, leyendo los capítulos 1, 2 y 3, es que Cristo está parado en medio de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, es el Señor, y está parado en el medio quiere decir que Él está controlando todo lo que pasa en la iglesia, vigilando. Tiene ojos como llama de fuego, escrutando todo lo que pasa y ve más allá de lo que vemos nosotros. Entonces, ahora él describe a 7 iglesias de Asia Menor y esas 7 iglesias representan a la iglesia en general, a la iglesia con mayúscula, digamos, a la iglesia de todos los tiempos hasta que el Señor vuelva. Y las características de estas 7 iglesias, tenemos que verlas en la iglesia de hoy, en la iglesia del siglo XV y hasta que el Señor venga. Entonces, lo que el Señor habla sobre estas iglesias no nos es para nada extraño, al contrario, nos está reflejando a nosotros. Y vimos a la iglesia en Éfeso, una iglesia que disfrazaba con activismo su falta de amor. El Señor no podía dejar pasar eso. El Señor ve más allá de las actividades. La iglesia en Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que fue probada, que es probada con fuego y es hallada fiel. Esta iglesia no tenía nada para ser reprendida, ninguna reprensión de parte de Dios. La iglesia en Pérgamo, una iglesia que nosotros la llamábamos la iglesia contaminada porque es una iglesia que trasinge con el mundo. Y también llegamos a ver la iglesia en Tiatira, una iglesia muy amorosa, pero que llegó a confundir el amor con la tolerancia. Estas son entonces las 4 iglesias que estudiamos en el capítulo 2, y hoy vamos a ver, si Dios quiere, si nos permite, estudiar las 3 iglesias del capítulo 3. Vamos a comenzar con la iglesia en Sardis, el mensaje a la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida.
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, tenemos una carta muy dura. Y primero es interesante que entendamos un poquito, dónde estaba esta iglesia. Bueno, en Sardis. Y Sardis era una ciudad que estaba situada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Ustedes se acuerdan que las 7 iglesias hacen como una U, empezando por la que está más cercana de Patmos, que es la iglesia en Éfeso. Y bueno, es una ciudad, Tiatira, que en la antigüedad fue muy importante, la capital del Imperio Lidio. Y estaba asentada sobre una colina alta de paredes bien escarpadas. Era una ciudad muy difícil de acceder. Y esto hizo que sus habitantes se sintieran muy seguros por la situación geográfica. El enemigo no podía atacarla justamente por lo difícil que era acceder a ella. Era una ciudad que, como les decía, en la antigüedad había sido muy poderosa, tenía cerca, a sus pies, ríos donde había oro. Entonces, en la antigüedad había sido una ciudad muy, muy rica, muy próspera, pero ahora, en la época en que la carta es escrita, estaba en plena decadencia. Como les decía, sus habitantes se habían sentido demasiado seguros con la situación geográfica y habían llegado al extremo de descuidar el cuidado de las entradas de la ciudad. Y tiene mucho que ver con lo que les estoy contando con la carta, porque acá habla de que el Señor va a venir como ladrón, que los va a sorprender. Y esto era algo que los habitantes de Sardis conocían bien, porque muchos años atrás, en el tiempo de Ciro, en el año 550 más o menos antes de Cristo, justamente el ejército del rey Ciro invadió Sardis de noche, entrando por un lugar prácticamente imposible, por un hueco en las rocas, que, bueno, ellos sabrán cómo lo encontraron. El hecho es que cuando los habitantes despertaron, encontraron que la ciudad estaba sitiada. Lo mismo pasó unos 250 años después, con Antíoco III, que también invadió la ciudad de la misma manera. Entonces ellos sabían lo que era ser sorprendidos en la noche. Bueno, de hecho también en el año 17 después de Cristo tuvieron un terremoto, también los agarró desprevenidos y tuvieron que reconstruir toda la ciudad. Entonces, bueno, el Señor aprovecha esa experiencia histórica para exhortar a la iglesia. Y ahora, como les decía, estaba en plena decadencia, ya los ríos no tenían oro, y como estaba asentada en esa colina que yo les digo, escarpada, la ciudad no tenía posibilidades de crecer. Había llegado a un punto donde no podían edificar más. Entonces la gente empezó a edificar y formar una ciudad a los pies de esa colina, una ciudad cercana, y los habitantes empezaron a encontrar que esa nueva ciudad era más próspera, tenía más posibilidades que en Sardis, así que la ciudad ya estaba muriendo. Y la iglesia en Sardis estaba sufriendo algo parecido. Entonces todas estas cosas usa el Señor para exhortar a la iglesia. Por supuesto, los habitantes estaban hundidos en la idolatría, adoraban a la diosa Artemisa, que era la diosa de la tierra y de la casa y de la noche. Y bueno, como ustedes saben, el culto a los dioses y acá a esta diosa virgen, directamente eran orgías, literalmente. Y los que no adoraban a Artemisa tenían culto que se llaman sectas o religiones de misterio, que eran sociedades religiosas secretas que decían tener buenos conocimientos de las cosas espirituales.
Bueno, la cuestión que en este tipo de sociedad, en estas ciudades que surgió la iglesia cristiana. Y el Señor entonces le escribe y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ustedes saben que el Señor se presenta a sí mismo en las cartas, reflejando las características que Juan relata o vio en su primera visión, en el capítulo 1. Y acá él habla, se llama a sí mismo el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y es muy significativo, obviamente, los 7 espíritus habla de la plenitud del Espíritu Santo. La obra completa del Espíritu Santo. El 7 ustedes siempre tienen que tener en cuenta que habla de plenitud, de totalidad, de perfección. Entonces Jesús es el que tiene la plenitud del Espíritu y Él se refiere a esta iglesia justamente de esa manera. Porque la característica, y la vamos a ver ahora, es que es una iglesia que estaba muerta. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Lo que necesitaba esta iglesia justamente es ser avivada por el Espíritu Santo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y las estrellas se interpreta como que son los ministros de la iglesia, los pastores. Ahora, acá está diciendo que Él es el que tiene a los ministros en sus manos. Y esto no quiere decir que los tiene solamente porque los aprueba, sino también porque los exhorta y los corrige. Estos ministros de esta iglesia, vamos a ver, habían descuidado su principal función. Que no me voy a adelantar, así vamos viendo cómo el Señor mismo lo va presentando en esta carta. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y algo que les digo siempre que estamos leyendo las cartas, que ustedes imaginen a la iglesia reunida, escuchando al que lee esta carta dirigida a la iglesia. La iglesia en Sardis reunida, estaba el lector parado, todo el mundo escuchando, y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y esto, bueno, estas primeras palabras pueden haber sido recibidas con alegría. Bueno, el Señor conoce nuestras obras. Pero inmediatamente dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nombre de que vives y estás muerto. Imagínense el efecto que podría causar eso en los que escuchaban. El Señor estaba diciendo, la iglesia tiene fama a la vista de los hombres, es una iglesia viva, parece viva, tiene todas las características que los hombres esperan de una iglesia viva, pero a los ojos de Dios, el que escudriña con ojos de fuego, les dice que ustedes en realidad, la iglesia en realidad está muerta. Estás muerta, esa es la verdadera situación. La verdadera situación de la iglesia. Imagínense el impacto, la vergüenza de estas personas al escuchar estas palabras. No había nada que el Señor pueda alabar, no hay nada que el Señor pueda rescatar de esta iglesia. No hay una sola cosa que diga en favor de la iglesia. Una iglesia muerta. Y debemos entender algo cuando comparamos esta carta con las anteriores. Nosotros veíamos que las otras iglesias tenían problemas con el entorno o tenían problemas internos. El problema con el entorno era la persecución, la oposición. La sociedad donde ellos se desenvolvían les era hostil. La iglesia era un problema para esa gente, la iglesia era algo desagradable para esa gente. Y por otro lado tenían problemas internos, había falsos maestros que querían introducir sus falsas doctrinas dentro de la iglesia. Pero acá no tenemos ese problema, no se menciona nada de eso. Esta era una iglesia que estaba absolutamente muerta, no ofrecía ningún tipo de luz al entorno donde estaban, no molestaba a la sociedad
Y tampoco tenía problema de doctrina porque directamente estaba muerta. Ahora vamos a ver el tema de la doctrina. Ellos tenían simplemente la apariencia de ser una iglesia viva. Y tenía fama, tenía buen nombre. Y tenemos que pensar un poco, porque el Señor habla de que Él tiene la plenitud del Espíritu, y lo que la iglesia necesita es la plenitud del Espíritu, y que la iglesia está muerta y necesita ser avivada. Y hay una palabra que hoy se escucha mucho, la palabra avivamiento, y hay muchas iglesias que ostentan, hablan mucho del Espíritu Santo, y que realmente tienen apariencia de viva, y tienen mucha actividad, pero que a los ojos del Señor son iglesias muertas. Nunca van a confrontar a la persona con el pecado. Jamás. Lucas 11:35 dice el Señor: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Acá tenemos una iglesia muerta. Quiere decir que si es un candelero, su llama estaba apagada. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las cosas que están por morir. No he hallado tus obras perfectas delante de ti. Sé vigilante. Otras traducciones dicen despierta. La iglesia estaba dormida. La iglesia estaba, dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estaba dormida entre los muertos. Y así como la ciudad había descansado y dejó entrar al enemigo, bueno, esta iglesia estaba en la misma situación. Estaba dormida y el enemigo entró y hizo directamente, anuló, dice que afirma las cosas que están por morir. Había dos cosas que ya estaban a punto de morir. Se descuidaron tanto que el enemigo los destruyó totalmente. Dos cosas que están por morir. Y vamos a ver que esas dos cosas, en el versículo 3, es la palabra de Dios, y en el versículo 4, la santidad. Esas dos cosas tenían que afirmar porque estaban a punto de morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Yo conozco tus obras, le había dicho. Y ahora el Señor le dice, yo no las hallé perfectas delante de Dios. No las hallé perfectas quiere decir no las hallé acabadas. Quiere decir no glorifican a Dios. Tenían muchas actividades, tenían muchas obras. Yo conozco tus obras. Dice, he hallado que esas obras, que para el mundo son muy llamativas y que dan aspecto de que están vivas, no glorifican a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Una iglesia que tiene muchas obras que dan apariencia de vida y cuando las personas lo ven dicen, wow, qué iglesia viva, qué iglesia avivada, cuánto avivamiento. Pero que no son acabadas para Dios, no son perfectas para Dios, no lo glorifican. Y si no glorifican a Dios, ¿a quién glorifican? Y tenemos que pensar en tantas actividades que la iglesia de hoy hace. Y esas actividades, y te puedo nombrar, conciertos, campañas, no sé, congresos, talleres y tantas cosas que hacen hoy día, la pregunta es, ¿cómo las halla Dios? ¿Las halla perfectas? ¿Las halla acabadas? ¿Lo glorifican o glorifican al hombre? Acuérdate, dice el Señor, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, se habían olvidado ¿de qué? De lo que habían recibido y oído. ¿Qué era lo que habían recibido y oído? El Evangelio. Ellos habían escuchado el Evangelio, lo habían recibido y ahora se habían olvidado. Una iglesia sin el Evangelio. El Evangelio es el que tiene el poder de dar vida. Es lo único que tenemos para recibir vida.
vida. Es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Sin embargo, ellos se habían olvidado y todo lo que podían llegar a hacer y todas las palabras que podían llegar a pronunciar sin que sea el Evangelio, sin que sea la palabra de Dios, pueden ser palabras muy agradables de escuchar, que pueden llegar a levantarte el ánimo, el ego y todas esas cosas, pero no tienen poder para dar vida. ¿Te suena esto? Y ellos habían llegado al extremo de olvidarla. Olvidaron la palabra de vida. Mirá lo que les dice el Señor. Acuérdate. Acuérdate. Por eso tenían nombre de que vivían y que estaban muertos. ¿Y quiénes son los que tienen mayor responsabilidad sobre la palabra de Dios? Los ministros, los pastores. Por eso el Señor dice, los que tienen las 7 estrellas en su mano. Eran los pastores los que habían sido los que tenían más responsabilidad y habían olvidado de predicar lo que correspondía. Que habían llevado a la iglesia a ese estado. Acuérdate, dice el Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Se habían olvidado de la palabra de Dios y no la guardaban. Juan 8:51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una iglesia muerta, que no guardaba la palabra de Dios, y si no guarda la palabra de Dios, manifiesta que no ama al Señor. Primera de Juan 2:3, hay un montón de pasajes, pero yo te leo algunos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una iglesia muerta, sin espíritu. Una iglesia que no manifiesta amor a Dios. Una iglesia centrada en los hombres. Se había olvidado de guardar la palabra y esto implica que se habían olvidado de la santidad. Y esto implica que habían manchado sus vestiduras con pecado. Mateo 27:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Acuérdate, dice el Señor, acuérdate de lo que has oído y recibido. Guárdalo, obedécelo. Y después le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Que se vuelvan de sus malos caminos. Tenían que empezar de nuevo. Arrepiéntete. Y ahí es donde comienza el verdadero avivamiento. No en las manifestaciones, no en las cosas espectaculares, no en los milagros y las señales. El verdadero avivamiento comienza con el arrepentimiento. Arrepiéntete, dice el Señor.
arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia. Se habían olvidado nada más ni nada menos que de lo esencial, la palabra de Dios y la santidad. Por eso era una iglesia muerta. La iglesia de Sardis era como las vírgenes de la parábola, las vírgenes insensatas, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y así le dice entonces el Señor a la iglesia: «Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Si no velaban, si no se despertaban y estaban atentas, si cometían el mismo error que esas vírgenes insensatas, entonces el Señor iba a venir con juicio, iba a venir como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La venida del Señor como ladrón habla de la segunda venida. En Mateo 24:43 dijo: «Pues sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Apocalipsis 16:15: «He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Bienaventurado el que vela. Segunda de Pedro 3:10 dice: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Pero prestad atención a esto. El Señor va a venir como ladrón en la noche, no para la iglesia, no para los que están velando. Los que están velando van a estar preparados. Los que van a encontrarse con la sorpresa, los que van a ser sorprendidos como si el Señor viniera como un ladrón en la noche, son aquellos que no están listos. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Sardis. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. En adelante. «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». ¿Te das cuenta? No es para la iglesia. «Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». Para nosotros el Señor no va a venir sorpresivamente, nosotros vamos a estar preparados,
Los que sí van a recibirlo con sorpresa son los que van a recibir su ira. Van a decir paz, paz, y se van a encontrar con todo lo contrario. Y la iglesia en Sardis estaba en esa situación. Y el Señor le dice, si no velas, si no te despiertas, vas a tener ese destino. Le estaba hablando de la segunda venida, pero también estaba hablando de que el Señor puede venir sobre la iglesia en un juicio particular. Puede venir en cualquier momento a traer juicio sobre la iglesia. Pero tienes unas pocas personas, dice el Señor, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había unas pocas personas. Y cuando dice personas, en el original, la palabra es anoma, que significa nombres. Hay unos pocos nombres, dice el Señor. Quiere decir que el Señor conoce a aquellos que no han manchado sus ropas, aquellos que sí han permanecido firmes a la palabra, aquellos que sí han guardado la santidad. Aunque la iglesia no lo hiciera, había unos muy pocos, unos nombres a los que el Señor tenía identificados. Y les dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, guardaban su santidad. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto es maravilloso. Le está diciendo, y andarán conmigo. ¿Sabes por qué ese énfasis, andarán conmigo? Porque estas personas no podían andar con el resto de la iglesia. Estas personas andaban solas. La iglesia, a esta clase de personas, ¿cómo te crees que las trata? ¿Cómo te crees que las denomina? Estos son legalistas, estos son fanáticos. Sin embargo, el Señor dice, bueno, ustedes andarán conmigo. Y dice algo maravilloso. Dice, porque son dignas. Porque no han manchado sus ropas. Porque en medio de una iglesia muerta, ellos han permanecido vivos. Y les dice que son dignas. Nosotros tenemos esa idea de que el Señor, y por lo general lo vemos en Apocalipsis, le dice así a los que han muerto por Él. Sin embargo, estas personas que han permanecido fieles, el Señor llama dignos. Son dignos de andar conmigo. Aquellos que no han manchado sus ropas, aquellos que han permanecido, aquellos que han guardado la palabra, no la han olvidado, al contrario, la han obedecido. En medio de un entorno que eso parece legalista o necio. Bueno, el Señor dice, ustedes son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién es el que venciere? El que venciere es aquellos pocos nombres que no mancharon sus ropas, y aquellos que habiendo manchado sus ropas se arrepintieron, porque el Señor dice arrepiéntete. Aquellos que recibieron la exhortación, aquellos que se acordaron de la palabra, la obedecieron y se arrepintieron. Esos son también vencedores. Al que venciere, a los que están vivos en medio de la iglesia muerta, al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. Está hablando de la glorificación. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Estas personas que habían manchado sus ropas, habían olvidado la palabra de Dios, habían caído en esa vorágine de hablar de cosas espirituosas, sin profundidad, sin el verdadero espíritu, pero que se arrepintieron y guardaron la palabra.
Bueno, es muy probable que estas personas hayan sentido, tal vez vos lo habrás experimentado, de que no sos digno. Que le fallaron al Señor y que por tanto no tienen salvación. Y el Señor dice, no, yo no borraré sus nombres del libro de la vida, porque si algo tenemos que entender es que la salvación es de Dios. Si estas personas se arrepintieron es porque ellos ya estaban escritos en el libro de la vida. Y ojo con esta frase, porque muchas veces se usa esta frase sacándola totalmente de contexto y cambiándole totalmente el contenido para afirmar que la salvación puede llegar a perderse. Y esto no dice de ninguna manera esta palabra. No hay manera de decir que acá está diciendo que la salvación se puede perder, que a alguien se le puede borrar el nombre del libro de la vida. Lo que el Señor está diciendo, al contrario, es que no borrará el nombre del libro de la vida. Si vos tenés alguna duda, siendo salvo, te está diciendo, no va a borrar tu nombre del libro de la vida. Porque toda la Escritura nos dice eso. Nosotros no podemos sacar un texto del contexto y hacerle decir lo que yo quiera. La Escritura dice la salvación es de Jehová. La Escritura dice que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser hechos hijos suyos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación es absolutamente de Él. Él hizo todas esas cosas. En Filipenses dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay manera de que nosotros nos perdamos en el camino. Al que el Señor escogió, al que predestinó, lo glorificó, la obra es completamente de Él. Entonces lo que está diciendo este pasaje, aquel que tiene dudas porque falló al Señor, y probablemente vos hayas sentido esa carga alguna vez, decir, Señor, te fallé, no merezco nada de vos. El Señor te dice, yo nunca voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Nunca lo voy a hacer. Y eso es lo que dice la Escritura. No podemos inferir otra cosa, no podemos decir, mirá, si acá dice que no lo va a borrar, quiere decir que hay otros que sí borran. No lo dice y no infieras cosas que no dice y que van en contra del resto de la Escritura. ¿Amén? Y dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. El Señor había dicho que el que lo confiesa delante de los hombres, Él lo iba a confesar delante del Padre. Los vencedores, aquellos que se arrepienten, escuchan la palabra, la obedecen y confiesan su nombre. El Señor lo confesará delante del Padre y delante de sus ángeles. Esa es la recompensa del vencedor. En esas iglesias donde se habla tanto del Espíritu Santo, se habla también de todo tipo de recompensas acá en la tierra. Prosperidad, salud y cosas así. La recompensa. Y si sos un hijo de Dios te das cuenta de la clase de recompensa que es. En el mundo tendréis aflicción, pero la recompensa es una eternidad con Cristo. Y esa es la recompensa que el Señor promete a cada una de las iglesias. Acá dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, para toda la eternidad. Eso es lo que el Señor dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, que oiga. Esta es la carta a la iglesia en Sardis. ¿Entramos a Filadelfia? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. No has negado mi nombre. Y aquí
Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado a la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, ¿sabes lo que quiere decir? Amor filial, amor de hermanos. Y su nombre tiene una historia bastante linda. Resulta que allá por el año 150 a.C., estaba en Pérgamo el rey Átalo II, que amaba muchísimo a su hermano Eumenes, que era otro rey. Y tanto lo amaba que lo conocían como Filadelfio, el que ama a su hermano, o amor de hermano. Y este Eumenes, entonces, bautizó a esta ciudad como Filadelfia en honor al amor de su hermano. Así que la palabra Filadelfia aparece acá y después aparece en 2 de Pedro 1:7 cuando dice, cuando habla de las cosas que tenemos que ir agregando, no sé si vos te acordás, a la fe, dice a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Afecto fraternal es Filadelfia. Son las únicas 2 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Bueno, y Filadelfia estaba situada, bueno, obviamente al sur de Sardis, a unos 45 kilómetros, en un valle muy fértil. Era una ciudad próspera, había mucho comercio, y al que llegaban rutas de todos lados. Y por su situación geográfica, esta ciudad tenía una gran cultura y era un foco de difusión de la cultura helénica a todo el resto del Imperio Romano. Entonces, justamente esta posición geográfica es la que también posibilitó a esta iglesia hacer una iglesia muy misionera. Como todas las otras ciudades del imperio, estaba dedicada a la idolatría, sus habitantes estaban dedicados a la idolatría, especialmente aquí estaba el templo al dios Baco, ¿lo escuchaste nombrar? El dios del vino, Dionisios, y las fiestas que se hacían en su nombre eran las famosas bacanales. Hoy día se habla de bacanales también cuando hay fiestas donde corre mucho el vino. Bueno, eran verdaderamente orgías desenfrenadas, donde estaban todos borrachos. Bueno, una sociedad, como todas también, hostil a los cristianos, pero particularmente acá en Filadelfia había una gran cantidad de judíos, y judíos muy hostiles, como muchos, como la mayoría en ese tiempo, hacia los cristianos. Y vamos a ver que la carta tiene mucho que ver con eso. Entonces el Señor, como una excepción, no se va a presentar a sí mismo con las características de la visión de Juan en el capítulo 1. Acá el Señor se presenta de otra manera. Dice, esto dice el santo. Se llama a sí mismo, en primer lugar, como el santo. Y al llamarse así, porque el único que puede denominarse santo es Dios. Nadie más que Dios puede llamarse el santo. Entonces Él está diciendo, nada más y nada menos que el Padre y yo uno somos. Se está diciendo que Él mismo es Dios. El santo, el verdadero. El verdadero, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida.
Su palabra es verdad. Él es la verdad personificada y es el que habla verdad. Y esto lo menciona porque todo lo que él, cuando él se presenta, tiene que ver con las características de la iglesia. Acá vamos a ver al que se supone que es el pueblo de Dios, que son los judíos, como mentirosos. Entonces, en contraste a estos mentirosos, él es el verdadero, el que habla verdad. El que tiene la llave de David. Siempre, también acá, este es algo que los judíos tenían muy, muy claro. La llave de David, su antepasado. Ellos estaban orgullosos. Y el Señor declara que Él tiene la llave de David. Aquel que ellos rechazaron, al que aún ahora rechazaban, es el que tiene la llave de David. Es el verdadero judío. Y cuando habla de que tiene la llave, quiere decir que Él es el que tiene autoridad. La llave de David, la llave del reino. Él tiene la llave del reino, Él es el dueño de la llave, es el Señor, Él es el Rey. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el Todopoderoso, el Rey. En Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. El Mesías, Él. Jesucristo estaba diciéndole a estos falsos judíos también que Él era justamente el que rechazaban, el que perseguían. Y como Él tiene la llave, Él es el dueño, Él la da a quien quiere. ¿Te acordás lo que le dijo a Pedro? Y después le dijo a los discípulos, a todos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él es el que tiene las llaves. Entonces el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Nuevamente tenemos que tener esa imagen de la iglesia reunida y el Señor diciéndole, yo conozco tus obras. Una iglesia pequeña, débil, en medio de un medio hostil, y el Señor le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Él es el que tiene la llave, Él es el dueño de la llave, Él es el que abre la puerta. Y cuando abre puertas, abrir puertas en la Escritura, significa que el Señor va a dar la posibilidad de predicar el Evangelio y que va a abrir oídos y corazones para que lo escuchen y lo reciban. Vamos a dar algunos ejemplos. Segunda de Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, bueno, y continúa Pablo, en Troas se le había abierto puerta en el Señor. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces cuando el Señor dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar, está diciendo, ahora yo les doy a ustedes esta gracia de que puedan predicar y que sean escuchados. ¿Y por qué el Señor hacía esto? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. El Señor, el que está parado en medio de la iglesia, el Señor que analiza y escudriña con ojos de fuego, de llama de fuego, le dice a la iglesia, aunque tienes poca fuerza, aunque a los ojos de los hombres sos débil, sos pequeña, en medio de esa ciudad, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Has guardado mi palabra. Todo lo contrario que había hecho la iglesia en Sardis. Has guardado mi palabra. Gracias. Y no has negado mi nombre. ¿Te acordás que en Juan una y otra vez dice que
El que me ama guarda mis mandamientos. Y el Señor dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, por haber hecho esto, es que el Señor abre una puerta que nadie puede cerrar. ¿Qué hizo de fantástico la iglesia de Filadelfia para que el Señor tenga semejante disposición con ella? ¿Qué hizo de fantástico? Hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tiene que hacer toda iglesia. Simplemente lo que hizo la iglesia. Léelo. No hizo otra cosa que guardar su palabra y nunca haberlo negado. O sea, hizo lo que se espera de la iglesia. Y por haber hecho lo que se espera de la iglesia es que el Señor abre la puerta para que la iglesia pueda tener fruto. Si en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y el Señor le dice, por cuanto has sido fiel, por cuanto has guardado mi palabra, vos fíjate, por cuanto hiciste simplemente lo que tenías que hacer, bueno, el Señor le promete 4 bendiciones. En primer lugar, la puerta abierta. La puerta abierta delante de ellos que nadie podía cerrar. Pero esto es fantástico, porque mirá lo que dice el Señor. Dice que, bueno, como ellos han sido fieles, han guardado la palabra, han permanecido fieles a su nombre, el Señor le iba a añadir, por así decirle, más trabajo, ¿no? Y el Señor le dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. Quiere decir que en Filadelfia había una sinagoga de judíos que en teoría debían servir a Dios, pero que en realidad servían a Satanás. Esto también se había dicho de los judíos de la carta de Esmirna, ¿te acordás? Sinagoga de Satanás. Ahora vamos a Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y él se presenta como el verdadero a la iglesia. Y ellos pertenecen al padre de mentira y son mentirosos. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Estos judíos, falsos judíos, porque ciertamente serían herederos por la carne de Abraham, pero tenemos claro en la Escritura que ellos no son los verdaderos judíos, sino los que tienen no la carne circuncidada, sino el corazón circuncidado, como dice Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, lo buscás después, o Romanos 9, 6 al 8, y dice que son mentirosos, que mienten, que acusaban a los cristianos de cosas que los cristianos no habían hecho a las autoridades romanas. De los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, fíjate lo que es cuando el Señor abre la puerta.
Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, los judíos que se creen que son la niña de los ojos de Dios, que Dios ama a los judíos por el hecho de ser judíos. Bueno, acá dice que de la sinagoga de Satanás, de esa sinagoga, iba a abrir una puerta de tal manera que aún de esa sinagoga iba a haber quienes reconozcan que Dios los ha amado a ellos, a los gentiles, a la iglesia. Entonces Dios abre la puerta aún dentro de los judíos mentirosos, que van a reconocer al Señor y van a reconocer a la iglesia. El Señor abre la puerta aún dentro de la sinagoga de Satanás. Entonces, en primer lugar, les abre la puerta para predicar, una puerta que nadie va a cerrar, dice. En segundo lugar, dice, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia es el Evangelio. Nosotros justamente estamos estudiando el Evangelio de Juan y vemos cómo el Señor soportó con paciencia todos los escarnios que los hombres le hicieron para poder darnos salvación. El Evangelio de mi paciencia, el Evangelio de la cruz, por cuanto has guardado esa palabra, la palabra dice, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Va a venir una prueba al mundo entero. Y el Señor dice, yo te voy a guardar. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que el Señor va a guardar a los creyentes físicamente? No. Vemos en la Escritura, y lo vamos a ver claramente en Apocalipsis, que los creyentes tienen que soportar aflicción. Porque así debe ser, porque eso les conviene, porque de esa manera van a crecer. Pero sí los va a guardar espiritualmente. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En Apocalipsis vamos a ver esto claramente cuando leamos el capítulo 7 sobre los 144.000 sellados, una imagen de la iglesia en la tierra. Vamos a leer 7:2 al 4, Apocalipsis 7:2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después vamos a ver también con las trompetas, cómo el Señor manda las trompetas, pero guarda a la iglesia. Fíjate, por ejemplo, en Apocalipsis 9:4, se ve claramente, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjate cómo el Señor guarda a su iglesia. Ahora es tremendo que el Señor haya hecho esta promesa a esta iglesia en particular, una promesa que hace a todos los cristianos. El Señor nos va a guardar de las pruebas que vienen sobre el mundo. Nos va a guardar, vamos a seguir firmes porque Él nos guarda. Pero particularmente sobre esta iglesia que hizo esta promesa, bueno, Francisco La Cueva cuenta esto, lo voy a leer. El cuidado que Dios tuvo sobre la iglesia de Filadelfia a lo largo de la historia. En la persecución de Trajano, años 111 y 112 después de Cristo, unos 15 años después que se escribió el Apocalipsis, todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la de Filadelfia. A lo que parece aludir proféticamente el versículo 10.
Igualmente permaneció intacta casi milagrosamente cuando el naciente maometismo exterminó prácticamente todas las iglesias de Asia Menor, durante las invasiones de Tamerlán, siglo XIV. Nuevamente fue protegida milagrosamente mientras las demás iglesias de Asia Menor eran borradas de la faz de la tierra. Como dice Barchuk, aún los mismos maometanos no podían comprender esto por qué nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir, es decir, ciudad de Dios. Y también comenta que hoy día, en medio, ustedes saben, en Turquía reina el islamismo, permanece la iglesia en Filadelfia. Acá, cuando se escribió esto, hace unos cuantos años atrás, hablaba de 12 iglesias, aunque no eran evangélicas. Hablaba de que en Filadelfia había aún 12 iglesias cristianas. Bueno, entonces le decía que el Señor abre la puerta, primera bendición, segunda bendición, guarda la iglesia de la prueba que viene al mundo. En tercer lugar le dice, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto ya habla de la glorificación. La iglesia tan débil, tan pequeña, se iba a transformar en columna. Una columna en el templo de Dios. El templo de mi Dios, está hablando de la iglesia en general. Una columna en su iglesia y nunca más saldrá de allí. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Le dará aquella cosa que David cantaba que deseaba, la única cosa que David deseaba, dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa bendición es para la iglesia en Filadelfia, para aquellos que guardan la palabra y no niegan su nombre. Y en cuarto lugar, le daría 3 nombres. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. La historia dice que Filadelfia tuvo 3 nombres a lo largo de su historia. 3 nombres que quedaron, que pasaron. Sin embargo, ahora el Señor le va a dar 3 nombres que van a permanecer para siempre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de su pueblo. Así que esta es Filadelfia, la iglesia amada. ¿Qué hizo esta iglesia? Lo que tenía que hacer. Ni más ni menos. Guardar su palabra y no negar su nombre. Vamos, por último, ¿hacemos tiempo? La iglesia de la Odisea y terminamos hoy. ¿Sí? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la Odisea está más al sur, a unos 65, 70 kilómetros de Sardis, y era una ciudad muy próspera, muy rica. También pasaban por ellas rutas que comunicaban con el resto del imperio, una ciudad que tenía bancos, que tenía teatros, mucha actividad comercial,
Bueno, era tan rica esta ciudad y tan conocida por su opulencia que sus habitantes estaban orgullosos de su buen pasar y de su pertenencia a esta ciudad. Eran conocidos entonces por su orgullo y vanidad. En el año 60, después de Cristo, tuvieron un terremoto y eran tan vanidosos que ellos reconstruyeron la ciudad sin ningún tipo de ayuda, no aceptaron ninguna ayuda del Estado. Con sus propios medios reconstruyeron la ciudad y la hicieron aún mejor. La ciudad tiene algunas características que el Señor va a utilizar en su carta para exhortar a la iglesia. Una característica es que la ciudad tomaba su agua de un manantial que estaba a unos 10 kilómetros de la ciudad, que salía agua caliente. Entonces iban los carros a buscar el agua caliente y cuando llegaba a la ciudad no la podían tomar inmediatamente porque estaba tibia. Tenían que esperar a que se enfriara. El Señor va a usar eso. También esta ciudad tenía una de sus ingresos, era el tratamiento de la lana. Ellos la lana blanca la transformaban en lana negra. Hoy parece algo común, pero en ese entonces requeriría toda un tratamiento y en esta ciudad se hacía. Y también, por último, esta ciudad era conocida porque había una escuela de medicina y allí se fabricaban medicamentos. Y el más famoso de sus medicamentos era ¿qué? A ver si alguien se da cuenta. El colirio. Muy bien, que también lo va a usar el Señor para exhortar a la iglesia. Se cree que el que fundó la iglesia acá ustedes si siguieron el estudio de la iglesia de la carta a los Colosenses, saben que probablemente haya sido Epafras el que fundó la iglesia. En Colosenses 4:13 leemos que Pablo dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Seguramente fue Epafras el que fundó la iglesia en Éfeso, en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. Y también sabemos que Pablo les escribió una carta a los laodicenses, no la conocemos, pero también dice en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, le dice a los colosenses, haced que también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, bueno, estos creyentes de la Odisea tenían las características de su ciudad. Ellos también eran orgullosos y el problema con las personas orgullosas es que no aceptan nada porque no necesitan nada, según ellos. No tienen necesidad de corrección porque son demasiado buenas. ¿Conocés gente así? Que dice, no, yo soy bueno, o yo no tengo tanto pecado, no sé por qué tengo que ser corregido. No tienen nada que aprender porque creen que conocen todo. Lucas 18:9 habla de una parábola, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenemos acá una iglesia enaltecida. Ellos se creían sabios, se creían buenos, y el Señor se presenta a sí mismo como el amén. He aquí el amén. He aquí el amén. ¿Sabes qué quiere decir amén?
¿Qué quiere decir? Así sea, o así es. El Señor es el amén. El testigo fiel y verdadero. El que va a decir la verdad por encima de todas las cosas. Él es la verdad y dice la verdad, decíamos hoy. El principio de la creación. Vos fíjate qué cosa particular, que el Señor se presenta a sí mismo como el principio de la creación. ¿Por qué habla del principio de la creación? Porque Él es el principio de la creación. En Él comienzan todas las cosas. Y esto era algo que la iglesia había olvidado. Él es el comienzo. La iglesia debía ser una nueva creación y debía recurrir a Él para hacerlo. Se habían olvidado de Él. Él es el principio. El Señor le dice a la iglesia reunida, como ya sabemos, enaltecida, yo conozco tus obras. Y la iglesia pensaría, claro, ¿cómo no va a conocer nuestras obras? Mirá las edificaciones que tenemos, el éxito que tenemos en la ciudad, lo bien que la ciudad nos considera, lo próspero que somos. ¿Cómo no va a conocer nuestras obras? Y el Señor les dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínate esto. Imagínate estas palabras de parte de Dios. Ellos sabían bien lo que quería decir esto. Vos seguramente alguna vez habrás tomado un vaso de agua pensando que era fresca y era tibia, ¿y qué hiciste cuando la tomaste? La escupiste porque no sirve para nada el agua tibia. No te puedes hacer un té con agua tibia. Y tampoco podés calmar tu sed con agua tibia, no sirve para nada. Produce asco. El Señor le dice, ojalá fuera frío o caliente. Frío es el pagano, el que rechaza a Cristo. Ese es frío. Ese tiene esperanza porque hay trabajo que hacer con él. La iglesia tiene trabajo con esa persona. Caliente es el discípulo de Cristo, el que da su vida por Cristo. El verdadero creyente. Pero el tibio es el que está en el medio. ¿Y ese qué haces con ese? El Señor, ¿sabes qué? Considera al tibio como algo asqueroso. En ninguna otra parte de la Escritura el Señor se refiere a alguien con estos términos. Te vomitaré de mi boca, te escupiré. Le provocas asco. El Señor habla a muchos como con tristeza o con enojo. Pero a ninguno habla con estas palabras. Una iglesia tibia provoca asco al Señor. Como sos así, le dice el Señor, te vomitaré de mi boca. El Señor se asquea. ¿Qué te parece? ¿Quién es el tibio? ¿Es el creyente o no? Aquel que se llama cristiano y no da fruto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es absolutamente el contraste con qué otra iglesia, ¿te acordás? No, con la que se decía, la que decía, eres pobre pero en realidad eres rico. Esmirna. Ellos creían ser pobres y el Señor le dice, no, pero vos sos rico. Y acá le dice, vos te crees rico, pero sos no solamente pobre. Dice, tú dices, yo soy rico. Fíjate cómo se tenían ellos en consideración. Imagínate yo diciendo, yo soy rico, tengo todo lo que necesito, no necesito nada más. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito que me exhorten, no necesito que me corrijan, no necesito que me enseñen, no tengo necesidad de nada. Yo soy rico. Ellos veían esa riqueza, veían la aprobación de Dios, la bendición de Dios. Y el Señor dice, vos te crees rico, pero la verdad a mis ojos, a los ojos del Señor, que son los ojos del amén, o sea que cuando dice amén, así es, a los ojos del que es el testigo verdadero y fiel, no solamente no sos rico, sino que sos
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiere decir que la condición de esa iglesia era atroz. A los ojos de los hombres era próspera, ellos se sentían que eran exitosos y su condición espiritual era atroz. Oseas 12:8 dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, porque era rico. Dios sí, el Señor encuentra, el Señor escudriña. Lucas 12:19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, necio. Quiere decir que el orgullo de esta iglesia, su vanidad, la pusieron en la situación en que estaba. Eran necios. El testigo fiel les estaba mostrando su verdadera condición. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, si verdaderamente buscaba riqueza, la verdadera riqueza, el Señor le decía, bueno, comprar oro refinado. Pero fíjate cómo empieza la frase. Por tanto, yo te aconsejo. El Señor no le estaba dando un mandamiento. El Señor da mandamientos a sus siervos, da mandamientos a sus discípulos. Y los discípulos obedecen los mandamientos de Dios. Pero estos no eran discípulos de Él. El Señor se los aconseja. Un consejo vos lo podés tomar o no. El Señor estaba diciendo, yo les aconsejo que hagan esto. Pero ellos no tenían al Señor como Señor. No era su rey. Ellos tomarían el consejo o no. El Señor sabía de esa condición. Por eso le está hablando de esta manera. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa esto? El oro refinado en fuego, vos sabés, es una figura de la fe. Fíjate, 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, yo te aconsejo que tengas fe en mí, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, fe probada, para que seas rico, para que dejes esa condición de desventurado, miserable y pobre. Para dejar esa condición tenés que ser verdaderamente rico y eso es a partir de que vos tenés la fe refinada por el fuego. ¿Y cómo se puede llegar a tener fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos. Por la palabra de Dios. Así es como uno compra ese fuego, ese oro refinado, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe. Y vestiduras blancas para vestirte, santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ellos estaban desnudos. Ellos creían que tenían vestidos lujosos, ampulosos, caros, pero los ojos de Dios estaban desnudos. Quiere decir que en total vergüenza. En total vergüenza. Entonces el Señor dice, vestiduras blancas. A la fe tenés que añadirle santidad. Yo te aconsejo esto, le dice el Señor. Santidad. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos tenían los ojos totalmente carnales, no tenían ningún tipo de discernimiento. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos no tenían el menor discernimiento.
Y la única manera en que ellos podían ver espiritualmente era poniéndose colirio, una figura del Espíritu Santo. Fe, santidad y comunión con el Espíritu. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor no barre de un plumazo a esta iglesia, ni tampoco lo hizo con la iglesia en Sardis. No la barre, sino le dice, yo te reprendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijos. Si no soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y Dios no le está diciendo que esta no es su iglesia, le está diciendo a esta que es su iglesia que se arrepienta. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está llamando a arrepentimiento, está llamando a los miembros de esta iglesia a que crean en el Señor Jesús y se arrepientan. Y la figura que pone es como alguien que llama a la puerta. No estés pensando en la puerta de tu corazón, no está diciendo eso. Él está llamando a que se arrepientan. Y si alguno atiende a ese llamado, va a tener comunión con Él. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Si alguno, ni siquiera dice algunos. Si de todos ustedes, iglesia de Laodicea, hay uno que escucha mi llamado, si hay alguno que se arrepiente, yo voy a tener comunión con él. Juan 14:23 dice, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Se refiere a comunión con Cristo. En esta iglesia miserable, desnuda, y todas las cosas que dice el Señor, si hay alguno, uno, ni siquiera muchos, ni siquiera pocos, uno, que escuche, el Señor va a tener comunión con él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Si alguno escucha y se arrepiente y guarda su palabra, ese va a ser un vencedor. Y ese va a ser verdaderamente rico y poderoso. Se va a sentar en el trono, pero en el trono de verdad. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa para el vencedor que está dispuesto a dejar sus riquezas materiales para seguir al Señor. Y con esto terminamos entonces las cartas a las iglesias de Asia Menor. El que tiene oídos para oír, que oiga.